Los animales son criaturas de Dios. Él las puso en la tierra para que vivan junto a la humanidad. Por eso son nuestros compañeros y amigos. Por eso los cuidamos, los protegemos y los amamos. Porque ellos también son hijos de Dios. Pero la mayoría de las personas, confundidas por la sociedad en que vivimos, creen que algunos animales están en el mundo para ser nuestros amigos y otros están para ser nuestros esclavos, condenándolos a la explotación en las granjas industriales, al horror de los mataderos, al sufrimiento, el terror y a una muerte dolorosa y cruel. Lo que la gente no sabe o no quiere saber es que los animales de granja son tan inteligentes y cariñosos como los animales de compañía. ¿Qué diferencia hay entre este hermoso corderito y cualquier otra mascota? Pero claro, la tradición, la costumbre, no dice que el cordero sea una mascota. La tradición dice que el cordero es simplemente una receta de cocina. ¿Qué clase de cristiano sería capaz de tomar a este corderito con sus propias manos, degollarlo y derramar su sangre, causándole una lenta y dolorosa agonía, para luego ensartarlo en una cruz y calcinar su carne con el fuego? ¿Qué clase de cristiano se regocijaría al saborear su cadáver? ¿Es justo el sacrificio de miles de millones de criaturas inocentes solo para complacer la gula de los humanos? ¿No fue acaso Jesús, el Cordero de Dios, quien clavado en una cruz pagó con su sangre por los pecados de la humanidad? ¿Acaso imagináis a nuestro buen pastor Jesucristo matando, cocinando y devorando a este inocente cordero? ¿Acaso pensáis que Jesús alguna vez pudo haber comido un trozo de carne? Hermanos, eso es imposible y absurdo, porque el amor de Jesús hacia todas las criaturas de Dios es infinito. A continuación presentaremos las pruebas de una realidad que hoy más que nunca el mundo debe conocer. Jesús jamás comió carne. Jesús quiere que regresemos al paraíso terrenal, donde la alimentación era estrictamente vegetal. En Génesis, Dios dijo: «Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las bestias de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra».
Si bien ciertos pasajes en la Biblia indican que realizar sacrificios y luego comer la carne no es pecado, existen muchos pasajes contrarios a esta creencia. Veremos solo algunos. En el libro del profeta Daniel, este propone que no se le obligue a contaminarse con la comida y el vino del rey, aconsejando luego a sus compañeros consumir solo agua y legumbres. Al cabo de 10 días estaban mucho más fuertes y saludables que aquellos que comían la comida del rey. En Oseas dice: los sacrificios que ofrecéis son solo por comerse la carne, pero Dios no los acepta y en adelante tendrá presente vuestra falta, castigará vuestros pecados. Y en Proverbios: no estéis con los borrachos de vino, ni con los que comen carne. En Amós Dios dice: no me complacen vuestras ofrendas, ni vuestros sacrificios de terneros cebados. En Jeremías: vuestros holocaustos no los acepto, y vuestros sacrificios no me agradan. Y más aún en Isaías: quien inmola a un toro es como quien mata a un hombre. ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién reclama esto de vuestras manos? Cuando extendáis vuestras manos hacia mí, yo cerraré mis ojos, y aunque multipliquéis vuestras plegarias, no las oiré. Porque vuestras manos están llenas de sangre. Numerosos textos históricos, evangelios y documentos escritos de puño y letra por autores sagrados fueron reconocidos como auténticos por la Iglesia Católica. Sin embargo, no fueron incluidos en el canon de la Biblia. Estos documentos son pruebas fehacientes de que Jesús, sus apóstoles y los padres de la Iglesia fueron vegetarianos. San Jerónimo, primer traductor de la Biblia, sabía del vegetarianismo de Jesús y los apóstoles, pero, seguramente por las presiones, no incluyó en el canon de la Biblia los textos contra el consumo de carne. En la carta contra Joveniano escribe: el placer por la carne era desconocido hasta el diluvio universal, pero desde el diluvio se nos han embutido las fibras y los jugos pestilentes de la carne animal. Jesucristo apareció cuando se cumplió el tiempo, volvió a unir el final con el principio, de manera que ya no nos está permitido comer más carne. Y por eso os digo, si queréis ser perfectos, entonces es conveniente no comer carne. Comidas inofensivas son comidas obtenidas sin el derramamiento de sangre. El placer por la carne, por beber vino y saturar el estómago son los semilleros de la lujuria. Pedro decía: yo vivo de pan y olivas, a las que solo en ocasiones añado alguna verdura. Santiago, el hermano del Señor, vivía de semillas y plantas, y no probó ni la carne ni el vino. San Clemente de Alejandría expresó: los sacrificios fueron inventados por los hombres como pretexto para comer carne. Según San Clemente, Mateo vivía de granos, frutos de árboles y verduras, sin carne. Y Juan comía brotes de hojas y miel silvestre. Egésipo nos dice: Juan nunca comió carne. San Juan Crisóstomo dijo acerca de un grupo de cristianos ejemplares: entre ellos no hay ningún derramamiento de sangre, ningún animal es matado ni troceado. Entre ellos no se huele el espantoso olor de la comida de carne. Comen solo pan, se complacen con frutos. Y también agrega: la antinatural ingestión de carne es de origen demoníaco. San Clemente de Roma dice: la carne es un alimento contrario a la naturaleza que pertenece a un mundo pasado. San Basilio afirmó: el cuerpo que se carga de comidas de carne es atacado por las enfermedades. Un modo de vida moderado lo hace más sano y más fuerte, y le corta la raíz al mal. Los olores de la comida de carne ensombrecen la luz del espíritu. Difícilmente puede amarse la virtud si uno se alegra con los platos y banquetes de carne. En el paraíso terrenal no había ningún vino, no se sacrificaba a ningún animal, no se comía ninguna carne. Tanto tiempo como se viva moderadamente, crecerá la dicha de la casa, no se derramará ninguna gota de sangre ni se matará ningún animal, la mesa estará cubierta de frutos.
San Gregorio de Nisa: la glotonería de las comidas de carne es una injusticia infamante. A lo largo de los siglos, y por todo el mundo, fueron muchos los cristianos ilustres que lucharon por esta causa, como San Benito, San Martín de Porres y San Francisco de Asís, quien dijo: «Los animales son mis amigos, y yo no me como a mis amigos». Muchos intelectuales contemporáneos de los primeros cristianos adoptaron el vegetarianismo. Por ejemplo, Plutarco, autor del ensayo sobre consumo de carne, observó que el humano es anatómicamente herbívoro. El neoplatónico Porfirio, quien afirmó que Jesús consideraba la carne como la comida de los demonios, en su libro titulado Acerca de la abstinencia del consumo de carne, declaró que solo cuando el hombre trate a los animales como sus hermanos podrá dedicarse a la filosofía. Séneca, solo por ser vegetariano, fue sospechado de pertenecer al cristianismo, por lo cual se vio obligado a comer carne para evitar el castigo. Relata la Biblia que en el templo de Jerusalén se sacrificaban miles de animales. Jesús siempre se opuso al templo, a los sacerdotes y a sus ritos paganos. Un día entró al templo con sus apóstoles y al ver a los animales enjaulados, listos para el sacrificio, montó en cólera y los liberó. Y embistiendo contra todos, echó a latigazos a los mercaderes y cambistas que negociaban con los animales, indignado porque la casa de Dios se había convertido en una cueva de ladrones. Jesús liberó a los animales del sacrificio, sabiendo que esto iba a costarle la vida. Y así liberó a los humanos de una religión que obligaba a ofrecer sacrificio, pues en ese acto de crueldad sacrificaban su alma. Después de este episodio, los sumos sacerdotes se reunieron para ver la manera de acabar con él. Un documento histórico irrefutable confirma el vegetarianismo de los primeros seguidores de Jesús. Plinio el Joven, alto funcionario del imperio, en el año 112 escribe una carta al emperador Trajano, donde queda de manifiesto la gran preocupación del imperio por la rápida expansión del cristianismo, no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y por el campo, y le explica que está ordenando torturas y sentencias de muerte para controlarlo, pues los cristianos fieles a Jesús se negaban a comprar animales para sacrificios y posterior consumo, para tranquilizar al emperador, ponderando la efectividad de sus métodos de represión. Plinio dice: «Sin embargo, me parece que se los puede contener y acallar. De hecho, me consta que los templos que se habían quedado casi desiertos comienzan de nuevo a ser frecuentados y las ceremonias rituales que se habían interrumpido hace tiempo son retomadas y que por todas partes se vende la carne de las víctimas que hasta ahora tenían escasos compradores». Explica el historiador Paul Stephenson que la manera de comprobar que alguien no era cristiano o que aceptaba dejar de serlo era pedirle que realizara un sacrificio. Como las mártires Blandina, Perpetua y Felicitas, muchos otros se negaron, siendo entonces torturados y asesinados ante la muchedumbre. Arami Valentina hierapi Isis. Hristiani de mí. To uk, hace bunto. Antes de su ejecución, Santa Perpetua escribió en su diario: El procurador Hilariano me dijo: ofrece un sacrificio por la salud de los emperadores. Yo respondí: no sacrificaré. El historiador Antonio Piñero explica que, después de la destrucción del santuario por los romanos, los cristianos ebionitas se mostraron muy críticos con la posibilidad de reanudar una religión que prescribía sacrificios de animales. Por ello, sostuvieron que Jesús había venido al mundo para abolir, gracias a su propia muerte, los sacrificios cruentos. Junto con el rechazo a los sacrificios, mantenían una notable preferencia por una dieta vegetariana,
que implicaba una oposición absoluta al consumo de carnes. La unión de ambas posturas era explicable porque en la antigüedad el consumo de carne mayormente iba ligado a los sacrificios en los templos, cuyas víctimas sacrificadas se vendían luego en los mercados. Se comía carne cuando había sacrificios, cuando no, la dieta era otra. En 1947 se inició el descubrimiento de unos manuscritos anteriores a Jesús. Algunos pertenecen a una comunidad asceta que seguía una dieta vegetariana, lo que prueba de modo certero y contundente que el vegetarianismo ya existía entre los judíos antes del nacimiento de Jesús. Afirma el teólogo investigador Florentino García Martínez que esta comunidad se estableció en Qumrán luego de una ruptura en el movimiento essenio, ampliamente extendido por el campo y las ciudades. La fe de los esenios causó la admiración de los propios romanos cuando atacaron Qumrán. El historiador Josefo dijo: menosprecian los peligros, vencen al dolor por la elevación de su alma, a pesar de que sus miembros son apaleados, torturados, quemados y sometidos a todos los instrumentos de martirio, con el fin de arrancarles alguna blasfemia contra el legislador romano o para hacerles comer alimentos por ellos prohibidos. No se ha podido obligarles ni a lo uno ni a lo otro. Sonrientes durante los suplicios y burlándose de sus verdugos, expiraban con alegría como si de pronto volvieran a revivir. El reconocido investigador Edmond Bordeaux-Sequey, doctor en filología de la Universidad de París y conocedor profundo del idioma arameo, instaló una gran polémica al relatar que, en 1923, accedió a los archivos secretos del Vaticano con el permiso del cardenal Angelo Mercati. Según su transcripción, en un manuscrito original arameo, Jesús proclama: pues en verdad os digo que quien mata, se mata a sí mismo, y quien come la carne de animales muertos, come del cuerpo de la muerte. No matéis, ni comáis la carne de vuestra inocente presa, no sea que os convirtáis en esclavos de Satán. Junto a los ebionitas, de raíz esenia, también fueron vegetarianos los elcasaitas y la mayor parte de los numerosos cristianos gnósticos, todos los cuales negaban la veracidad del irascible Dios del Antiguo Testamento, adoptando solo el Nuevo. Mientras tanto, otro grupo de cristianos, llamados luego católicos, ganaría poder político al lograr ciertos acuerdos con el sanguinario Imperio Romano. Desterrar el vegetarianismo fue uno de ellos. Mientras el cristianismo se preparaba para ser la religión oficial del Imperio Romano, en el año 314, en el concilio de Ancira, actual Angora, se establecía: respecto de los presbíteros o diáconos que se abstienen de carnes, si las juzgasen inmundas y abominables en tanto grado que ni aun quieran comer las verduras que se cuezan con ellas, deben cesar del ministerio y de su orden por transgresores de este canon. Se estaba consolidando una nueva iglesia donde no comer carne era considerado un ultraje al Creador. Los documentos originales cristianos fueron alterados para hacerlos aceptables al emperador Constantino. Al celebrarse el concilio de Nicea en el año 325, los cristianos vegetarianos fueron considerados herejes. Desde entonces tuvieron que oficiar en secreto o arriesgarse a ser asesinados. Constantino solía verter plomo fundido en sus gargantas. Las matanzas de animales dejarían de hacerse en los templos para hacerse en las carnicerías. Con Constantino, el oficio de carnicero quedó cuidadosamente reglamentado. Prisciliano, obispo de Ávila, y 6 de sus seguidores fueron los primeros sentenciados a muerte por el gobierno en nombre de la Iglesia Católica, decapitados en el año 385. Prisciliano fue un ferviente vegetariano que fundó una escuela ascética opuesta a la opulencia de la jerarquía eclesiástica. Al convertirse en mártir, sus seguidores se multiplicaron. Por tal motivo, en el Concilio de Braga se dispuso lo siguiente: si alguno tiene por inmundas las comidas de carne que Dios dio a los hombres y se abstiene de ellas, por considerarlas impuras, de modo que no guste ni aún de verduras cocidas con carne, conforme hablaron Maniqueo y Prisciliano, será condenado.
El profeta Mani promovió una alimentación estrictamente vegetal y el maniqueísmo representó, mucho después, una poderosa influencia sobre los bogomilios y sobre los cátaros, cristianos vegetarianos de gran popularidad y en franco crecimiento, cuyo exterminio fue el principal objetivo de la Santa Inquisición. Pero en los comienzos se necesitaron santos funcionales al imperio. San Agustín argumentó que los animales no tienen un alma inmortal, no son racionales y que están en el mundo únicamente para uso humano. Mucho después, Santo Tomás de Aquino ratificaría esa creencia. Sin embargo, en 1990, Juan Pablo II causó gran conmoción afirmando: no solo en el hombre, sino también en los animales se encuentra el soplo divino. Esta fue solo una de las muchas declaraciones en las que Juan Pablo expresó su respeto y amor por los animales. Cuando se habla del vegetarianismo de Cristo, algunos intentan refutarlo, esgrimiendo que según la Biblia, Jesús comió el cordero pascual en la última cena. Es importante recalcar que esto es un grave error. En la época de Cristo había 4 congregaciones: los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes. Si bien Jesús no se atenía a los dogmas de ninguna de ellas, hay importantes indicios de su vinculación con los esenios. El gran erudito bíblico, Monseñor Mario Canziani, que fue consultor de la Congregación para el Clero de la Santa Sede, se sumó con sus libros El Arca de Noé y La Última Cena de los Esenios a la defensa de que Jesús no comió el cordero pascual, refutando categóricamente ese mito. Según Canziani, los esenios seguían un calendario que fijaba la Pascua al menos un día antes de la fecha establecida por el calendario judío oficial y la celebraban sin cordero. En una entrevista, Canziani también explica, basándose en San Jerónimo, que el permiso dado por Dios a Noé para comer carne fue una interpolación agregada tardíamente, aceptando que las alteraciones de la Biblia fueron comunes en épocas de escasa religiosidad. La obra de Canziani desencadenó tal polémica que finalmente el Papa Benedicto XVI, en su homilía pascual del Jueves Santo del año 2007, reconoció el vegetarianismo de Jesús al relacionarlo con la comunidad esenia de Qumran. Jesús celebró la Pascua en una fecha anterior y sin cordero, y murió en la cruz justamente mientras en el templo se hacían los sacrificios. En esa homilía, el Papa Benedicto dijo: Jesús celebró la Pascua sin cordero. En lugar del cordero, se entregó a sí mismo. En su libro Jesús de Nazaret, en el que aborda al cristianismo desde un punto de vista histórico y por el cual fue acusado de hereje, Benedicto reafirmó sus polémicas declaraciones. Jesús vino a terminar con los sacrificios. En lugar del cordero, se entregó a sí mismo. La traición de Judas fue pagada con 30 monedas de plata. Luego siguieron muchas más, pero de oro. Una y otra vez, Cristo fue traicionado, convirtiendo al cristianismo en un culto de idolatría, rituales, liturgia, superstición y despojándolo de la compasión por los animales, que es una enseñanza primordial de Jesús. Con la complicidad de los infieles, el Imperio Romano persiguió sin compasión a los cristianos vegetarianos, pero no solo por el placer de la carne, sino por algo más, pues ¿alguien puede luchar por la libertad de su alma a la vez que posee esclavos o financia la esclavitud? ¿Alguien puede luchar contra la injusticia que sufre mientras condena al más terrible de los infiernos a seres inocentes? Un pueblo pecador era un pueblo fácil de dominar por el imperio y lo sigue siendo. Un pueblo alejado del bien es carne fácil para el mal. La ingestión de carne decidió el destino de la civilización. La humanidad eligió el camino del mal, que la está llevando a su propia destrucción.
Las industrias y los laboratorios se enriquecen gracias al aumento de enfermedades evitables con la dieta vegana, en complicidad con los médicos que aún la objetan, ciegos ante la extraordinaria salud de los millones de personas que la adoptan día a día. Mientras tanto, en el mundo hay hambre. Si todos fuéramos vegetarianos, terminaríamos con el hambre en el mundo, por el gran derroche de alimentos vegetales que implica la cría de ganado. La creciente demanda de soja para abastecer a la ganadería intensiva es la principal causa de deforestación del planeta, la cual está provocando la extinción masiva de especies, animales y vegetales. La ganadería intensiva es también la peor fuente de contaminación, saturando el ecosistema con toda clase de productos tóxicos para aumentar la producción de carne, leche, huevos y cuero. Se calcula que en todo el mundo son asesinados 3.500 animales por segundo, convirtiendo a la Tierra en un gigantesco e infernal matadero. La compasión de Jesús ha sido ignorada. El humano se ha envilecido y desprecia a sus semejantes igual que desprecia a los animales. Es por eso que el planeta Tierra, la gran creación de Dios, está agonizando. Si durante todos estos siglos la enseñanza de Jesús nos fue ocultada, hoy, cuando posiblemente estemos viviendo el fin de los tiempos, está saliendo a la luz. Por lo tanto, todo aquel que se considere cristiano y que quiera asegurar la salvación de su alma, debe alimentarse como Jesús ordenó. Sin embargo, ante la abrumadora evidencia, hay quienes, como último recurso, apelan a un tópico que aún está en discusión, alegando: pero Jesús comió pescado después de la resurrección. La mayoría de los expertos coinciden en que las narraciones posteriores a la resurrección fueron agregadas mucho tiempo después. ¿Y el milagro de los panes y los peces? Jesús, cuando se refiere al milagro, habla únicamente del pan, por ejemplo, en los libros de Mateo, Marcos y Juan. Algunos expertos sugieren que la palabra pez, presente en otros párrafos, resulta de una traducción incorrecta, pues era muy común en la región una alga denominada alga pescado, que se dejaba secar y luego se horneaba. Otros argumentan que se incluyó la palabra pez solo por su valor simbólico, ya que en griego significa Jesús, Hijo Salvador de Dios. Naturalmente, los asuntos religiosos siempre han sido motivo de controversia y enfrentamiento de ideas e interpretaciones. Por eso, quienes quieran escudriñar las escrituras para justificar el consumo de carne, buscando y rebuscando frases que les den permiso, siempre estarán en la duda y en un dilema entre su fe, su conciencia y su apetito. Los veganos no tenemos ese problema, ya que podemos estar seguros de que la dieta vegetal es una alimentación libre de toda culpa, además de sabrosa, variada y saludable, que nunca podría ser causa del sufrimiento y la muerte de criaturas que sienten como nosotros. Pero más allá de los debates religiosos, ¿qué te dice la voz de tu conciencia? ¿Qué sientes al contemplar estas imágenes? Si tus ojos se horrorizan al ver tanta atrocidad, si tu corazón se estremece, ¿por qué piensas que esto es bueno ante los ojos de Dios? ¿Por qué crees que esto agrada a los ojos de Jesús? En estos tiempos inciertos, mientras vemos cómo se desmorona la sociedad despiadada y materialista del saqueo y la explotación, un estilo de vida nuevo, basado en la empatía con todos los seres y la compasión,
está naciendo y creciendo y ya es imposible detenerlo. El veganismo propone un mundo de bondad, de inocencia, respeto y amor. El mundo que quiere Jesús.